Pero por lo pronto quiero que me pongan mucha atención porque esto sí es súper importante. Es algo que no he predicado en mucho tiempo, pero que es importantísimo. Voy a hablar de algo que se llama el rapto. ¿Saben lo que es el rapto? Parece que ya sucedió porque nos quedamos, ni modo. Todos hemos oído hablar del rapto de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? Si hemos oído hablar de eso, imagínate cuando suceda, qué maravilloso va a ser. Va a ser un caos mundial, ¿eh? Va a ser un caos mundial. Porque imagínate que el piloto de un avión es un verdadero creyente, fiel a Dios, y de repente el avión se queda sin piloto. Que estás acá en los tacos y de repente el taquero desaparece. ¡Guau! Te ahorras pagar la cuenta, claro, ¿no? Pero, ¿te imaginas todo lo que va a pasar ese día? ¡Wow! Hace muchos años yo soñé eso. Estoy seguro que es algo que va a suceder. Todos hemos oído hablar del rapto de la iglesia. Es una doctrina muy controversial. Pero en lo personal, como pastor de esta iglesia, yo creo que vamos a ser arrebatados por Cristo, como indican algunas citas en el Nuevo Testamento, ¿ok? Pero ponga mucha atención el día de hoy, es muy importante. Hoy solo vamos a tocar algunas escrituras, pero son bastante claras, aunque existen muchísimas más pistas de este acontecimiento dentro de la Biblia. La palabra rapto no existe como tal en la Biblia, ¿ok? La Biblia habla de un arrebatamiento. Vamos a entender esta declaración, ¿ok? El rapto. Lo primero que tenemos que entender que el rapto es algo diferente a la segunda llegada de Cristo, ¿ok? No es lo mismo, es un evento diferente. Es el tiempo en donde Jesús va a venir para tomar a su iglesia sin previo aviso, ¿ok? Ahora aquí hay una pregunta, ¿cuál iglesia? ¿Cuál de todos los sistemas religiosos? ¿Qué estilo de iglesia? Bueno, en Efesios 5:27, hablando de las relaciones interpersonales, dice, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Esa es la iglesia por la que viene Cristo. Y obvio, está hablando de un conjunto de creyentes, y tal vez esa iglesia se conforme de creyentes de diferentes partes del mundo, de diferentes grupos, de diferentes denominaciones, porque Cristo no regresa por un pastor o por una secta o por una denominación. Viene por aquellos que se mantuvieron firmes en Él, por aquellos que permanecieron en Él por encima de todas las cosas. Y yo sé que de aquí tal vez nos iríamos todos, o tal vez 3, o tal vez 2, tal vez 10, todos, no sé. El Señor sabe quiénes, ¿ok? Y nosotros vamos a entender cómo podemos ser parte de ese arrebatamiento. Eso podría ser hoy, en este mismo momento. Imagínate qué padre, ¿no? Que de repente aquí que el rapto y todos, ¡pah! Y yo me quedo aquí. ¿Y ahora a quién le predico? Podría ser hoy. Los que han sido fieles, sus discípulos, la iglesia se podría ir hoy con Jesús. Pero después de que la iglesia se vaya, ¿sabe qué va a pasar? Se desata la tribulación, como nunca antes se había visto en este mundo. Si las cosas que están pasando ahorita en el mundo se le hacen difíciles, no, o sea, cuando la iglesia sea quitada de en medio, eso es lo único que está deteniendo la tribulación. Eso es lo único que está deteniendo el ministerio de iniquidad, la iglesia. En el momento que la iglesia sea quitada, se va a desatar la peor maldad de todos los tiempos. Tenemos algunas escrituras, todas ellas en el Nuevo Testamento, que nos hablan de este momento, el rapto.
Aunque no lo dice así, lo encontramos entre líneas. Acompáñame, la primera escritura que vamos a tocar hoy es primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 18. Y con esto iniciamos. Dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos. ¿Cuándo? Siempre con el Señor. Ese es el momento en que sucede, ¿ok? Y luego dice el 18. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Aquí aparece el arrebatamiento y habla de los creyentes que aún estén vivos en el momento de que se lleve a cabo esta acción. Primero la resurrección de la iglesia y después los que aún estén con vida, dice, seremos ¿qué? Arrebatados, raptados, todos juntos. ¿Recibidos en dónde? En las nubes, un encuentro con Cristo en el cielo, fuera de este mundo. No es la segunda llegada de Cristo al mundo, es un evento diferente. La palabra que usa para rapto en griego es arpazo, ¿okay? Que quiere decir tomar por la fuerza. Y no dice cuándo va a ocurrir, pero Pablo dice que va a ocurrir. Este es un término militar en relación con la toma de rehenes, ¿okay? Arpazo se usaba en relación con la toma de rehenes. Y la palabra traducida de arpazo en latín es raptus, de donde viene nuestra palabra rapto. Por eso identificamos este evento como el rapto de la iglesia. Así que Pablo dice, tengan esperanza, hermanos, porque si tú eres un creyente verdadero, ya sea que estés muerto o vivo, vas a estar con el Señor. Como sea, si tú fuiste fiel a Cristo, estarás en el cielo. Y cuando decimos si fuiste fiel a Cristo, estoy hablando de un compromiso total con Dios. Es una promesa para los creyentes verdaderos que se encuentren con vida en ese momento. Y es una promesa para los que han muerto en Cristo también. Pablo está seguro que él iba a estar con vida. Pablo está seguro que ya Cristo está ahí a la vuelta de la esquina. Y está esperando que suceda, pero no fue así. Han pasado ya 2019, ¿estamos en 2019? Sí, 2019 años. Pero estamos seguros que esto va a suceder. Así que Jesús primero viene por su iglesia y después viene por segunda vez a la tierra, pero viene ahora con su iglesia. ¿Ves? Primero viene por su iglesia y después regresa con su iglesia, con todos sus santos, dice la Biblia. En Primera de Corintios, capítulo 15, versos 52 y 53, dice, en un momento, ¿estamos ahí? Primera de Corintios 15, 52, 53, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos ¿qué? Serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido ¿de qué? De inmortalidad. Aquí tenemos a Pablo dirigiéndose ahora a los corintios, primero a los tesalonicenses, ahora a los corintios, con el mismo razonamiento. Igual Pablo piensa que ya está por suceder y siempre deberíamos de estar, hermanos. Por esto es muy importante, siempre debemos de estar con esa expectativa, pensando en que es hoy y que nosotros somos la última generación de la iglesia sobre la tierra. ¿Ha pensado alguna vez eso? Que quizás somos la última generación de la iglesia sobre la tierra, que quizás nos podríamos ir hoy, seremos transformados, es decir, vamos a pasar por un proceso de metamorfosis inmediato, isofacto, como dije la otra vez, una transformación de la carne, de lo corruptible. A la presencia de Dios no puede entrar nada que sea corruptible, nada, absolutamente nada. En espíritu.
Todos los creyentes verdaderos que se encuentren con vida sufrirán una transformación gloriosa en ese momento. Y los muertos también serán levantados sin corrupción. Wow. Todos seremos transformados, vivos o muertos. El punto es creyentes verdaderos. ¿Ve? Ahora, Juan 14, la promesa de Jesús a sus discípulos en el verso 3 y 4, ¿qué dice? Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Una promesa de Jesús. Jesús afirma aquí que vamos a estar con Él en la eternidad. Se lo está diciendo a los discípulos. Él ya está en el cielo, ¿ok? ¿Sí o no? Pero dice que va a volver por nosotros para llevarnos para estar con Él. Así que la morada eterna comienza cuando tú permaneces en Él, con la permanencia en el camino recto, que es lo que lleva al Padre. Si tú no permaneces en Jesús, estás rechazando esta promesa. El mensaje es para los discípulos. Y un discípulo, hermano, va mucho más allá de ser un simpatizante o de ser un creyente. Ser un discípulo de Cristo va mucho más allá. Acompáñame al libro de Apocalipsis, al capítulo 19. Voy un poquito rápido porque tengo como 30,000 hojas y le quité como 25,000 más, porque es un tema súper extenso. De verdad, voy a tocarlo muy por encima y aún así es muy extenso. Dice Apocalipsis 19, versículos 7, 8 y 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y luego el verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto!, ¿no? Dicen, ¿cómo se llama la esposa de Dios? ¿Saben cómo se llama la esposa de Dios? Celia. ¿No? ¿No se acuerdan de decir, y a su esposa Celia concedió? No. No, esa no es. No, la esposa de Celia, no, bien. Han llegado las bodas, hermano. Aquí hay una fiesta, ¿ves? Hay una fiesta en el cielo. Tenemos adoración, tenemos alabanza, hay mucho gozo, y en medio de todo ese gozo se hace un anuncio muy importante. Muy importante. Es como la clásica escena donde hay una gran fiesta y de repente con una copita acá le pegan ping, 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 y todos voltean. Interrumpen la fiesta porque va a haber un anuncio muy importante. Y anuncian el compromiso del príncipe azul, o sea, yo, con la Cenicienta. Hay un anuncio muy importante, las bodas del Cordero. Obvio, el Cordero es Cristo y se va a casar con una novia que ya ha sido preparada. Wow, ¿quién es esa novia? La iglesia. La preparación de la novia en cualquier cultura es algo muy especial. Una novia debe de presentarse ante el esposo impecable para ese momento. Siempre es motivo de admiración ver una novia. Todas se ven hermosas. Bueno, la mayoría. Pero la novia de Cristo debe ser perfecta y hermosa, hermano. Estamos hablando de la iglesia, que dice que se le ha concedido a ella que se vista de lino fino. ¿Y esa era la vestidura de quién? De los sacerdotes. Sin esas vestiduras no podría entrar un sacerdote en el lugar santísimo. ¿Se da cuenta? No podría entrar en un lugar santísimo. Por eso es que vamos a ser transformados de lo corruptible. Ahora la novia es la iglesia y se le ha concedido que se vista con la ropa de sacerdocio. ¿Para qué? Para entrar en comunión con el novio, en la presencia de Dios.
Lino dice que representa los actos justos de la vida terrenal de los santos. Esa es la vestimenta que debemos de portar. Los vestidos de la novia se preparan en la tierra. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Y es cierto que nuestros vestidos ya han sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Están de acuerdo? Pero también es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad de mantener limpio ese vestido. Pero lo más emotivo de esta escena es la unión de Cristo con su iglesia. ¿Para qué? Para ya no separarse nunca más de ella, para vivir juntos en la eternidad. ¡Qué maravilloso! Y luego dice el verso 9, bienaventurados. Aquí expresa la dicha de aquellos invitados a la gran cena de la boda. Obvio, los invitados principales son los creyentes, que a su vez es la esposa. Es la iglesia que es arrebatada, quien participa en la boda del Cordero como novia. Es la invitada especial. Es una gran celebración en el cielo por el acontecimiento donde Cristo se une para siempre con su iglesia. Y el ángel termina con una confirmación maravillosa diciendo, estas son palabras verdaderas de Dios. No lo estamos inventando ni nadie lo inventó, son palabras verdaderas de Dios. Dice Efesios 5:27, como ya lo leí, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Ve pensando si te quedas o te vas. Ve pensando si eres parte de esta iglesia sin mancha, sin arruga. Esta iglesia es por la que viene Cristo. Y obvio, es la responsabilidad de cada creyente mantenerse limpio. Así que aquí surge la pregunta, ¿quién se queda? ¿Quieren saber? ¿Quieres saber si te quedas o te vas? ¿Sí? ¿Quieres saber si te quedas o te vas? ¿Sí o no? O si me quedo o si nos vamos. Me incluyo yo también, ¿ok? ¿Quieres saber si vas a ir con Cristo o no vas a ir? ¿Están seguros que lo quieren saber? Depositen 20 pesos en esta. No. Cada uno. No. Bien, ahí les da. Ahí les va. Mateo 25. Del verso 1 en adelante al 13. Esto es maravilloso lo que vamos a saber. Para que sepas, hermanos, si te vas a quedar o no te vas a quedar. ¿Ok? Aquí está todo. Aquí está todo. Y esto es algo muy serio, hermano. No es cotorreo, es algo muy, muy serio. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran ¿qué? Insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con ¿qué? Con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue hecho un clamor: he aquí, el esposo viene, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas, ¿qué dijeron? Dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: sí, chucha, ¿cómo no? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id ante los que venden y comprar para vosotras, ¿sí? Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. ¿Y qué? Y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo le dijo: de cierto os digo que yo no sé quiénes son ustedes, no sé qué tranza con ustedes, ¿verdad? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, ¿qué? Ha de venir.
La famosa parábola de las vírgenes. Y aquí tenemos dos clases de personas, unas prudentes y otras insensatas. Tenemos iluminación, expectación, esperaban la llegada del novio. ¿Qué es lo que debe estar haciendo hoy la iglesia? ¿Qué tendríamos que estar haciendo ahorita, hermanos? Esperando la llegada del novio. Con antorchas encendidas, luz, aceite, Espíritu Santo. Pero en este grupo había unas que no estaban preparadas debidamente para encontrarse con el novio. Y es lo que sucede también en la iglesia. Habemos muchos, quizá, que todavía no estamos listos para recibir al novio. Lo que nos dice que solo los creyentes verdaderos están listos para este acontecimiento. Hay muchos que solamente son apariencia o simpatizantes. Y Cristo regresa, ¿sabe qué? No regresa por simpatizantes ni cuates. Regresa por una iglesia comprometida. No tienen aceite. Estas no tienen aceite. No se preocuparon por ser prudentes. No les importó. Se conformaron con lo poco que llevaban. No fueron precavidas. Se confiaron. Y en la tardanza del novio, se durmieron. Aclara que todas se durmieron. Pero de repente se da el anuncio. Y aquí Jesús está hablando de un aspecto muy cultural. ¿Sabe qué pasaba en ese entonces? Cuando iba a haber una boda, se invitaba a jóvenes vírgenes para que fueran el cortejo de la novia. Se consideraba un honor que te invitaran a ser parte de un cortejo. Tenía que ser una joven virgen. Y el contraste era no estar preparada para la ocasión. Las bodas se celebraban por lo general al atardecer y se requería, hablé en francés, es que también luego se me pasa el francés, se requería el uso de antorchas y entonces iban en una procesión. Mira qué bonito, para que ahora que se casen pueden hacerlo así. Esas mujeres iban con las antorchas y las lámparas abriendo paso a la novia, hacían una caminata. Iban por un camino, iban abriendo paso hasta la casa del esposo, y en algunas dicen que era a la casa de la novia. Se dice que las vírgenes estas, después de un día de baile, dejaban a la novia y entonces ellas salían a recibir al esposo también, con esas antorchas prendidas, y luego lo escoltaban hasta encontrarse con la esposa, y de ahí ya iban a celebrar su matrimonio, ¿ok? Entonces las antorchas, las lámparas debían de estar siempre encendidas porque el novio no sabía a qué horas llegaba, era parte de la cultura también. El novio por lo general, pues se daba a desear, ¿verdad? Se tardaba un poquito más y le hacía un poquito más de ese rollo, mientras estaban esperando estas mujeres con sus antorchas, pero siempre debía haber suficiente aceite. No habría tiempo de compartir, ni de ir a comprar, aunque dicen que sí vendían aceite a esas horas. Ya no había tiempo. ¿Por qué? Porque el novio ya estaba ahí y habría que recibirlo y estar listas para recibirlo. Todo esto lo entendían muy bien los judíos, de qué estaba hablando Jesús. ¿Okay? Entonces, ya han pasado muchos años. Muchos ahora no entendemos exactamente de qué está hablando, pero han pasado muchos años. Lo que sí entendemos es que hay muchos creyentes que están dormidos. Y muchos, como ahorita muchos ya están dormidos. ¡Ahí viene el novio! Ya se me perdí. Muchos creyentes están dormidos sin luz y sin aceite, hermano. ¿Ves? Con su antorcha apagada y no tienen con qué prenderla. Necesitabas el combustible, si no, no prendía. Muchos estamos así dormidos, pero hay que despertar, porque ahí viene ya el esposo. La principal lección de esta parábola es que tienes que estar listo, preparado, porque ya viene el esposo en cualquier momento y debemos estar siempre listos, hablando en un sentido espiritual, haciendo la voluntad de Dios y lo correcto. ¿Está de acuerdo? Y nos va a sorprender
Muchos creyentes realmente no van a estar listos para ese momento. ¿Cómo dice que va a venir? Como ladrón en la noche. ¿Cuándo viste un ladrón que anuncie, que le diga, oye, mañana voy a robar a tu casa, para que estés trucha ahí, no vaya a ser que te agarre dormido? Va a ser sorpresa, sorpresivo, el momento que menos lo esperen. Las vírgenes insensatas, ¿sabe qué son? Las que se quedan. Ya no pudieron entrar, ¿qué dice? Que le cerraron la puerta. Y ahí fueron a corre y corre por aceite y prendieron su lamparita y toque y les dijeron, no, ustedes no las conocemos. Estábamos ahí. No, perdón, no hay invitación para ustedes. Es que fuerte, ¿no? Jesús nos muestra aquí claramente que no todos los creyentes están incluidos en el arrebatamiento. ¿Qué óvole? ¿Quiénes son los que están incluidos? Los que tienen la luz encendida, los que tienen una conexión real con Dios. Los superficiales, los conformistas, los que vienen a la de afuercitas, iba a decir más gacho, pero bueno, los que vienen a la de afuercitas, los que están ahí nomás así acá. Cuidado. No digo yo, aquí dice todo esto. Hay mucha gente que tiene muy buena apariencia externa, pero siguen viviendo en una relación muy superficial con Dios, en la que no hay ningún compromiso verdadero. No hay interés, son descuidados en su andar, no les importa si tienen luz o no tienen luz, si hay aceite o no hay aceite. Están dormidos, esperando que Dios los bendiga y que los arrebate. Dice Apocalipsis 3, verso 1, 2 y 3. Dice, aquí hay una iglesia famosa, tan famosa que después de 2019 años sigue siendo conocida. Escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes un nombre de que vives, y estás ¿qué? Y estás muerta. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Las Escrituras dicen que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esta es la iglesia por la que Cristo va a venir. Y cada creyente es responsable de mantenerse limpio. Pero parece que la iglesia de Sardis había perdido el verdadero sentido de su existencia y estaba teniendo una vida bastante superficial, un cristianismo inofensivo para el enemigo. Ahí creían en Cibeles, en el emperador, en muchas cosas. Un cristianismo bastante tolerante y permisible, al punto de no haber diferencia entre un creyente y los paganos que ahí vivían. Un cristiano que no hacía impacto en nada en la vida espiritual. Su luz se podría decir que estaba demasiado tenue. Ni siquiera se veía o alumbraba muy poco. Porque ¿sabes por qué? Porque se había rodeado y participado de la vida secular como cualquier otra persona. Así que según el mensaje de Cristo, esta era una iglesia en agonía, que estaba a punto de morir, que no tenía vida espiritual, que no existía esa vida dirigida por el Espíritu, sino que vivían de acuerdo a la vida secular. Y dice Cristo que tenían que regresar, porque esta iglesia no hacía nada en donde el nombre de Dios fuera glorificado. Y dice, necesitan terapia intensiva porque están a punto de morirse. No había mucha diferencia entre un congregante de Sardis y un adorador de Artemisa. Cristo no encuentra nada bueno en esta iglesia y solo habían pasado, ¿sabes cuánto? Entre 70 y 90 años del surgimiento de la iglesia.
Y ya Cristo encuentra a una iglesia en agonía, en la que no hay nada bueno o nada que valga la pena. ¿Qué será 2000 años después, hermano? ¿Cómo nos encontrará Cristo? ¿Cómo nos encontrará? ¿Dormidos? ¿Cuántas Sardis habrá en el mundo? Dice, yo sé que tienes un nombre y de que vives, es decir, sí, ahí está, todo el mundo sabe dónde está, pero no pasa nada. Tenía la aprobación de la sociedad, pero no hacía ninguna diferencia en la vida secular de esa ciudad. Y Cristo le dice, estás muerta. Así que la iglesia de Sardis parecía aprobada por la comunidad, pero no por Cristo. Pero el deseo de Cristo era que la iglesia de Sardis estuviera viva y no muerta. Recordamos que la iglesia de Cristo es que un edificio de piedras vivas. Esto es algo que existía físicamente, pero que espiritualmente no tenía ningún peso. Todos sabían de su existencia, pero solo era una existencia exterior. Todos sabían dónde estaba y cómo llegar, pero no hacía ningún impacto. Como muchos de nosotros, todos saben que somos creyentes, pero no hacemos ningún impacto en ninguna vida. Para Cristo era solamente una iglesia de vista, como vemos muchos creyentes solamente de nombre. Algo que prometía mucho, pero que daba muy poco. Cristo le dice, sé vigilante, ponte alerta. El primer paso que tenemos que hacer es estar alertas, despertar del sueño. Y era como sacudir a alguien que está durmiendo borracho. Tenía que reconocer que tenía un problema y debían activar el tratamiento. Era volver a la verdad, al llamado original. Dice, acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído. Y después del proceso, el proceso de rehabilitación, debían de volver a los orígenes, a las bases de lo que se había enseñado desde el principio. Es claro que se habían apartado de la verdad, del verdadero propósito de la iglesia, con falsas doctrinas y falsas enseñanzas, falsas creencias. Todo ese rollo de los santitos y las virgencitas, todo eso son falsas creencias. Esta iglesia estaba mezclando todas esas cosas también. Dice, acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído. ¿Ok? Y eso es obvio, la palabra de Dios hay que guardarla celosamente. Hay gente que jamás ha leído la Biblia ni siquiera, pero dicen ser creyentes y amar a Dios. Y están esperando ir al cielo sin leer la Biblia, sin conocer las Escrituras. ¿Sabe qué es lo que ayuda a mantener con vida a cada creyente y a la iglesia? El conocimiento de las Escrituras. Cuando la iglesia deja la palabra para dar un paso únicamente a lo social, a los eventos, a mezclar las enseñanzas espirituales con el humanismo, la iglesia comienza a morir en su propósito principal. ¿Que sabe cuál es el propósito de la iglesia? ¿Sabe cuál es? Glorificar a Dios. Para eso está la iglesia, para glorificar a Dios. Y si tú eres creyente y eres parte de la iglesia, tu vida es para glorificar a Dios. La iglesia es la representación de Cristo en la tierra, ¿saben eso, verdad? Es el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo estaba en la tierra, se manifestaba a través de ¿qué? De su cuerpo. Se va y ¿a quién deja? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros somos la manifestación de Cristo en la tierra. Ahora la pregunta es, ¿realmente lo somos? ¿Realmente lo somos? ¿Somos la manifestación de Cristo? ¿Qué iglesia te gusta más para decir, esta representa a Cristo como ninguna? ¿Cuál te gusta más? Dime. Qué difícil evaluación, ¿no? Por eso Dios les dice, arrepiéntanse, una oportunidad. Pero ahora la decisión es de la iglesia y de cada creyente. Si toman la oportunidad, hay que hacer cambios. Dice, si no, la muerte va a ser repentina, como la sorpresa de un ladrón en la noche.
Había que permanecer en vela. Y eso es todo lo contrario de estar dormidos. Habría que empezar a trabajar y hacer cambios radicales, notorios, que mostraran los frutos. Los puntos principales del tratamiento son vigilar, afirmar, acordarse, guardar y arrepentirse. Y ahora Cristo, ¿qué nos pide ahora el Señor a nosotros? ¿Qué es lo que nos pide? Esa parábola de las vírgenes es tremenda, ¿no? O sea, ¿dónde te encuentras tú? Los puntos, Cristo ahora nos dice, ¿sabes qué tienes que hacer? Orar en el Espíritu. Te puedes comprar tu rosario electrónico del Papa acá con la voz del Papa y eso no es orar en el Espíritu, hermano, ¿no es? Orar en el Espíritu, ¿cuál es? Dice Judas 1:20 y 21. Judas es hermano de Jesucristo. El escritor del libro de Judas, no Judas el otro, ¿ok? Pero vosotros, amados, dice, edificaos sobre vuestra santísima fe, ¿cómo? Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué otra cosa nos pide? Declarar la palabra en el Espíritu, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también con el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Otra cosa que nos pide, adorar en el Espíritu. Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca para que le adoren. Gálatas 5:25, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Eso nos pide ahora. Jesús viene por una esposa. ¿Ok? Por una esposa que se ha purificado a sí misma. Una esposa que es pura en el interior. Ahora, ¿cuándo va a suceder el arrebatamiento? La Biblia no dice cuándo exactamente. Jesús dice que ni él mismo lo sabe. Los ángeles quieren saber también esto. En Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hay muchos que dicen, no, ya hice los cálculos, va a ser el 3 de febrero de quién sabe. No. Nadie sabe cuándo va a ser. Pero en Mateo 24, que es el libro que habla de los tiempos finales, Jesús habla de diversas señales que podemos observar para saber cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Y podemos ver que algunas de estas cosas están sucediendo. ¿De qué habla? Desastres naturales, enfermedades, guerras, hambre. ¿Qué más? Terremotos. ¿Están pasando esas cosas? Quizás sean algunas señales de que el tiempo está por cumplirse. El tiempo va corriendo hacia adelante, hermano, no se regresa, ¿ves? Y el mundo cada vez se va hundiendo más en oscuridad. Y sabemos que la medianoche que Jesús habla en la parábola de las 10 vírgenes no está muy lejos. Así es de que debemos de tomar la exhortación de Pablo en Efesios 5:16, donde dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, a veces andamos desperdiciando nuestro tiempo en todo y un día va a venir el Señor como ladrón en la noche. Muchos quizás están diciendo, gran quebrantamiento va a haber, dice, pronto vendrá con las nubes, todo ojo le verá. Y dice, y los que le traspasaron, es decir, los que no hicieron caso, dice, qué tristeza llorarán. Es tiempo, hermano. No esperes que vas a irte en el rapto cuando no amas a Dios. Aunque digas, no, sí le amo.
El amor se demuestra con hechos, no con palabras. Dice, los que no andan en luz, así como Él está en luz, según Juan 1:17. Para los que andan en luz, para los que andan en luz, así como Él está en luz, primera de Juan 1:7. Para estos que andan en luz, no hay ninguna razón para preocuparse, hermano. Sino que solamente tienen que esperar ese día con gozo y con gran expectativa. Esta es la meta de toda su existencia. Mientras aquí estés en la tierra, tienes que prepararte para cuando el esposo venga a buscarnos. La iglesia verdadera vive por lo eterno. Ahora, la pregunta, ¿yo voy a ser parte del arrebatamiento? ¿Eres parte del arrebatamiento, hermano, sí o no? Ya ahorita viste qué rollo. A ver, veo unas caras así de terror, pero chidas. ¿Quién es parte del arrebatamiento? Hijo, mamá. Si alguno quiere, dice, ¿quieres saber si eres parte del arrebatamiento? Dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa esto? Ahí te va. ¿Renuncias a tu propia voluntad? ¿Te niegas a ti mismo para ser un discípulo de Cristo? ¿Sí o no? Los que dijeron sí están con el primer punto. Los demás no saben ni qué tranza todavía. Están así como, chale, mejor ni hubiera venido. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo como él es puro. Pregunta, ¿haces solamente lo que es correcto, lo bueno y verdadero y te purificas a ti mismo? ¿O por lo menos tratas de mantenerte puro? ¿O te vale? ¿Sí o no? Sí, hubo dosis. Bueno, ¿haces todo eso actualmente, hermano? ¿Estás haciendo esto actualmente? Si estás haciendo esto, eres parte del arrebatamiento. No tienes de qué preocuparte. Y si no lo estás haciendo, entonces comienza a trabajar, porque aún vivimos en tiempo en el que la gracia es asombrosa y es efectiva, y todavía estamos en condición de seguir a Jesús en este camino donde nos negamos a nosotros mismos para vencer, para alcanzar la vida eterna en presencia de Dios. Esta vida nos da comunión con Él. Entonces el esposo te reconocerá el día que descienda del cielo para recoger a quienes, a los que le pertenecen. Y los demás se quedan en la tribulación. Y durante la tribulación va a haber muchos que se van a convertir, ¿sabías eso? Miles, los que se quedaron, pero se van a convertir y van a tener que aguantar toda la tribulación. Y va a ser tan grave esa tribulación que dice que muchos van a preferir suicidarse y no van a poder ni hacer eso. Van a tener que pasar por la tribulación. Va a ser el tiempo donde si no tienes la marca de la bestia, no vas a poder comprar ni vender ni nada. Vas a estar ahí. Y ahí vas a tener chance de decir, no, sí, ya, yo ahora sí, ya voy a poner el aceite a la lámpara, voy a prender la luz, ya, sí, nomás que ahí se espera, hasta que regrese el Señor con los que no pasaron por esto, con todos sus santos. Qué bueno que ya se convirtió, pero ahí se espera, en sufrimiento, escondiéndose, porque todo aquel que sea cristiano en ese tiempo, ¿sabes qué va a pasar? Persecución, los van a atormentar, los van a torturar. Van a tener que andar escondidas. Todo se va a hacer por abajo del agua en el mercado negro y acá.
Y aguas con la bestia. Digo, ojalá y viniera hoy el Señor, ¿no? O cuántos dicen, no, espérate, ahorita no, me agarras en curva, hijo. ¿Ah? Ay, hasta respiraron dos, tres. Ay, así, ay. Eso es una realidad, hermano. Eso es algo que va a ser. Algo de que casi no hablamos, pero que debemos de tener siempre en mente que quizás, como dije, quizás somos la última generación de la iglesia sobre la tierra. ¿Mm? Es algo real. Y para aquellos que han amado a su esposo celestial, tanto que han estado dispuestos a seguirlo por encima de todo, que no lo ha dejado plantado en las citas ni nada, que dice, no, yo, mira, amo a mi esposo, a mi pareja, de tal manera que le tengo tanto respeto que me mantengo puro, en fidelidad, lo que me pida lo hago. Estoy tan comprometido que, bueno, no me tiene que pedir nada porque todo lo hago por amor. Entonces, ves a la novia y cuando ves a la novia dices, wow, qué hermosa se ve, ¿verdad? Imagínate la novia despeinada, desvelada, bien crudota, con una mancha de aguacate por acá, vino tinto de este lado, guacareada y todo, y queriéndose casar contigo, que chale, dices, no. Así nos ve Cristo algunos creyentes, ¿sí? Guacareados y de todo así. Dicen, ¿que te quieres casar conmigo? No. ¿Sí? ¿Puedes ver a una novia así? ¿Cómo se vería una novia así? ¿Crees que sería así chido para la gente que, ahí viene la novia? Está despeinada acá. Ya vine, pero es que ayer estuve con otro mono que me gustó. ¿Te late? No estoy saliendo con otro, pero pues, me caso contigo ya. ¿Verdad que no? Así somos, infieles a Dios. Queremos ser muy bendecidos y que sí, que Dios, que yo amo. Pero a la primera provocación, ya, no veniste. La primera oportunidad que tengas, corres. Entonces, hay que estar listos, hermano. No me vean así, yo no escribí la Biblia. No me vean así, es palabra de Dios. Es palabra de Dios, hermano. ¿Están de acuerdo? Vámonos, ¿no? ¿Nos vamos? Ponte de pie, cierra tus ojos. Ponte de pie y cierra tus ojos.